¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia Venid y Ved. Ayer se reportaron 271.303 defunciones y durante estas 3 semanas ha estado muy constante este número aproximado de 5.000 muertes por semana. Vamos a dar inicio a nuestro estudio. Las tentaciones. Y bueno, tenemos que referirnos inmediatamente a su origen. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, de los versículos 12 al 17, también como en el libro de Isaías, capítulo 14, versículos del 12 al 16, nos muestra la Biblia cómo se creó a Satanás y cómo fue destituido. Es importante que nosotros veamos estas referencias para tener un contexto más amplio de él. Debemos conocer a Satanás para protegernos de él, y ustedes recordarán en Efesios 1:13 nos dice la escritura que las personas que escucharon el evangelio y que se entregaron al Señor Jesucristo de corazón, nos dice, fuimos marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Asimismo, en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 22, nos refiere, nos ha marcado con su sello y ha puesto en nuestro corazón el Espíritu Santo como garantía de lo que vamos a recibir. Si yo hago una transacción normal, jurídicamente está bien, pero si la hago ante notario, tiene más validez. Si yo voy a hacer un trámite en cualquier dependencia de gobierno y le ponen un sello, jurídicamente estoy más protegido. De igual forma, las personas que se entregaron al 100 con el Señor Jesucristo, Dios nos hace que more en nuestro cuerpo el Espíritu Santo, y esto nos protege de que Satanás nos pueda arrasar, de que nos quiera acabar, quizás nos pueda sangolotear, pero de que estamos protegidos ya por el sello del Espíritu Santo, ese es un hecho. Dice, protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios. Y nos dice Pablo en Efesios capítulo 6, de los versículos 10 al 19, la forma en la que nosotros debemos de equiparnos con la armadura que nos da Dios para resistir los embates del maligno. Y Juan nos dice que el diablo es el padre de la mentira. Y fíjense comentario muy puntual que hace Pablo. Dice, y esto no es nada raro, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz, y él siempre de los siempre va a mostrar otra cara. Recordemos con Adán y Eva, pues no salió como es él, sino que se disfrazó de serpiente. Esa es la característica que él tiene para confundirnos y para desviarnos de la vista de Dios. Entren por la puerta angosta, porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por ellos. Pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angostos y difíciles, y pocos los encuentran. Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Y definitivamente ellos siempre se van a estar disfrazando. Satanás y sus secuaces siempre se van a estar disfrazando para confundirnos y desviarnos. Un día alguien le preguntó, Señor, ¿serán pocos los que van a salvar? Jesús contestó, traten de entrar por la entrada estrecha, porque muchos querrán entrar al reino de Dios y no podrán. Cuando Dios cierre la puerta, si ustedes están fuera, ya no podrán entrar. Tocarán a la puerta y dirán, Señor, ábrenos. Pero yo les diré, no sé quiénes son, no sé quiénes sean ustedes,
ni de dónde vengan. Y ustedes dirán, nosotros comimos y bebimos contigo. Además, tú enseñaste en las calles de nuestro pueblo. Pero yo les contestaré, ya les dije que no los conozco, gente malvada, apártense de mí. Ustedes se quedarán afuera y llorarán y rechinarán de terror los dientes, porque verán en el reino de Dios a sus antepasados, a Abraham, Isaac, Jacob y a los profetas. De todas partes del mundo vendrán a la gran cena que Dios dará en su reino. Allí, los que ahora son menos importantes serán los más importantes, y los que ahora son importantes serán los menos importantes. Y como complemento a esta parte de la Escritura, recordemos a Mateo 7:21 que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Satanás viene a la tierra con un propósito, tentar al hombre y en especial en este tiempo a la caída de los creyentes. Por tanto, es bueno saber lo que la Biblia dice tocante a las tentaciones y ver cómo se dieron las tentaciones de Cristo. Cristo está como ejemplo al hombre y al creyente en todas las cuestiones de la vida cristiana. No podemos tener un camino cristiano si no tenemos los ojos puestos en Jesús. Ser cristiano no es hablar de Cristo, sino caminar tras las huellas de Cristo. Es poner los pies donde Él marcó el camino para que no caigamos, porque Él anduvo haciendo el bien y fue santo. No pecó ni pudo haber pecado. Luego Jesús les dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Jesús es el ejemplo en la tentación. No podemos olvidar que Jesucristo es también hombre en el más amplio sentido de la palabra. Es verdad que Jesús es una persona divina, humana, es decir, por un lado, tiene la naturaleza divina porque es Dios, eternamente la tiene, le corresponde por ella, se expresa en la Biblia, por eso se creó el cielo y la tierra y se manifiesta. Se exterioriza en la gloria y majestad porque Él es Dios. Y para tener una mejor concepción de que por Jesús, por Cristo, se hace la creación, lo podemos ver en Juan 1:1, en Colosenses 1:16 y en Hebreos 1:12. Tendremos mejor comprensión de esto. El cual, aunque existía con él mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres, presentándose como un hombre cualquiera. Fue concebido, fue gestado, fue alumbrado como hombre. Y este hombre, Jesús de Nazaret, aunque semejante a nosotros, no idéntico, porque hay dos cosas que Él tiene que nosotros nunca tendremos. La vinculación con Dios en cuanto a una naturaleza de una persona divina. Nunca lo seremos nosotros. Y otra, la ausencia absoluta de pecado. Jesucristo nunca pudo pecar, no puede pecar.
Después del bautismo, este Jesús hombre es llevado por la Escritura al desierto y vemos el texto bíblico. Habla del propósito, ser tentado por el diablo, y este propósito de Dios está al comienzo del ministerio de Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos clara referencia de cómo funciona el tentador. La Biblia afirma que Jesús, en el libro en Hebreos 4:15, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, la experiencia de tentaciones que tenemos aquí es la experiencia propia de la tentación que nosotros a veces incurrimos. Somos sometidos y en algunas ocasiones caemos. Pero sin duda alguna tenemos que marcar una distinción. Aunque Cristo es como nosotros en el sentido genérico, hay distinciones notorias, pero es ejemplo para nuestra vida cristiana. La puerta que Satanás utiliza para la tentación es una puerta triple. Son 3 puertas, pero no tiene otra vía de acceso más que por medio de estas puertas. Y les voy a poner este ejemplo, me gusta mucho. Veamos, en 1 Juan 2:16 nos dice: porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, sino del mundo. Y ustedes recordarán que ya hemos comentado, cuando nosotros leemos en la Biblia la palabra mundo, en un porcentaje muy alto se está refiriendo a Satanás. Como también cuando nosotros en la Biblia estamos leyendo la palabra camino o roca, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Vamos a ver este ejercicio. Los deseos de la carne es la primera puerta. Los deseos de los ojos, segunda puerta. La vanagloria de la vida es la tercera puerta. Siempre que lees en la Biblia la caída de un creyente, notarás que concurren estas 3 puertas. Y vamos a ver varios ejemplos. Eva cayó en la tentación porque Satanás abrió la primera puerta. El deseo de los ojos. Vio el árbol que era bueno, esto lo refiere Génesis 3:6. Segunda puerta, dice, segunda puerta, codició el deseo de la carne. El árbol, esto es bueno para alcanzar sabiduría. La tercera puerta es la vanagloria de la vida. Yo quiero ser como Dios. Codició y vio. Codició y tomó. Veamos la historia de Acán. Aquel hombre, en la conquista de la tierra de Jericó, incurrió en el mismo proceso. Vio un manto babilónico y una cantidad de oro. Codició ese manto y esa cantidad de oro y los tomó. Aquí están las 3 puertas. Y quiero comentarles que en el libro de Josué nos narra la Escritura que Dios les da la instrucción: no se apropien de nada, destrúyanla. Y bueno, finalmente Acán, pues como es nuestra naturaleza, no obedeció. Veamos. Los deseos de la carne, primera puerta. Vio un manto babilónico y una cantidad de oro, y los tomó. Nos dice Josué 7:20. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido
bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. ¿Cuál fue la suerte del desobediente de Acán? Que él y toda su familia fueron quemados. David, el gran rey de Israel, David vio una mujer, codició a la mujer y tomó a la mujer. Veamos, primera puerta, los deseos de la carne. Codició a la mujer. Segunda puerta, los deseos de los ojos. Vio una mujer. Tercera puerta, la vanagloria de la vida. Tomó a la mujer. Dice, una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio. Y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa. Por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron, se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías, elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Una vez que el tentador logra abrir la primera puerta en tu vida y entras por ella, la segunda puerta es más fácil y la tercera es prácticamente imposible que se resista. Estos tres canales son los que Satanás utiliza para tentarte a ti y a mí, los que él utiliza para acercarse a nosotros y hacernos caer. En primer lugar, tiene los deseos de la carne, y los deseos de la carne es la gran puerta que impulsa una lucha entre el espíritu y la carne. Por tanto, esos deseos de la carne forman parte de nuestras pasiones, de nuestra naturaleza caída, de nuestra situación personal. Todos nosotros codiciamos carnalmente y a veces caemos. Ojo, en algunas ocasiones le echamos la culpa a Satanás de todo cuanto nos ocurre. Satanás me ha tentado y yo caí. Y si él estuviera presente diría, aparte de pecador mentiroso, porque yo no estaba ahí. Recordemos que él no tiene el don de la ubicuidad. Has caído, tu propia naturaleza te sedujo, te atrajo y has caído. Pero muchas veces Satanás activa esa naturaleza caída para la primera puerta de la tentación. En segundo lugar, el deseo de los ojos. No solo es carnal, toca la fibra del egoísmo personal. El yo del hombre es esencialmente egoísta. ¿Quién es la persona más importante? Yo. ¿Cuál es la persona más maltratada? Yo. ¿Quién está ocupando puestos que no son de su categoría? Yo. Este yo, admirablemente arrogante y orgulloso, es la segunda puerta, abriendo los deseos de los ojos, codiciando y deseando situarse en lugares que habitualmente no le corresponden. Y la tercera puerta tiene que ver con la vanagloria de la vida, que también es o está vinculada a la naturaleza caída que está en el orgullo de la persona. Este orgullo, que forma parte de nuestro carácter a causa del pecado por descendencia espiritual, es la tercera puerta que Satanás maneja para tentarnos y hacernos caer. ¿Y es lícito comer o no? Claro que sí. Fíjense, cuando por primera vez leí Mateo 4, se me figuró que estaban haciendo un combate como de esgrima y sus armas eran
del Antiguo Testamento las cosas que nos narra Deuteronomio, capítulo 6, capítulo 8, y también el Salmo 91, 11. Cierro el paréntesis y seguimos. Segunda cosa, ¿Cristo tiene el poder para resolver el problema del hambre? Claro que sí. Es el Hijo de Dios. Ahora vean la sutileza de Satanás. Tú que tienes todo el poder en el cielo y en la tierra, ¿por qué no resolver esa circunstancia? ¿Por qué no mandas que las piedras se conviertan en pan? Satisfaces tu necesidad corporal y no has cometido ninguna cosa incorrecta, porque tú eres Dios y tú tienes el poder. Pero Jesús tiene una forma de pensar totalmente diferente. Cuando a Cristo se le invita a comer por parte de los discípulos, Cristo responde: mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Está en Juan 4:34. Regresamos nuevamente a la esgrima y a Deuteronomio. Dice la Escritura: Jesús le contestó, la Biblia dice, no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. Y en Deuteronomio nos expresa, luego te dio a comer maná que ni tú ni tus antepasados conocían, para enseñarte que el ser humano no solo vive de pan, sino de todo lo que el Señor ordena. Hay prioridades. Él está en aquella situación pasando hambre y ayunando porque Dios tenía ese propósito para él. De otra manera, Satanás va a venir a nuestra vida para decir muchas veces, ay, ¿por qué permite Dios que pase esto? Y cuando tú estás en una enfermedad, lo sientes más. Y cuando tienes un quebranto económico, lo sientes más. Y cuando tienes una decepción familiar, lo sientes más. Muchas veces se hace notoriamente importante cuando se trata de asuntos que tienen que ver con nuestra vida. Cuando te sientes defraudado y tienes razón para sentirte así, cuando no se han comportado éticamente contigo, Satanás viene inmediatamente procurando abrir la puerta de los deseos de la carne. Esta puerta es muy fácil de abrir cuando tú estás sintiéndote frustrado, fracasado, caído, maltratado. La segunda gran puerta es la de los deseos de los ojos, versículos 5 al 7. El diablo lleva a Cristo a la santa ciudad, le coloca sobre el pináculo del templo. Enseñanza, atención, Cristo fue llevado en el pensamiento a la altura máxima del templo, al pináculo. Y lo que le dice a Jesús es esto: mira, lánzate hacia abajo porque la Escritura promete que va a cuidar de ti y promete que no va a tropezar tu pie en piedra. Satanás distorsiona, deforma la Escritura. Satanás utiliza parcialmente la Escritura, saca el texto de su contexto, él borra parte de ese texto porque él cita parcialmente los versículos, pero se olvida decirle que te guardará para que no tropieces en piedra en todos tus caminos. Vayamos a como dice la Biblia. Dice, después el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén, allí lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si en verdad eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues la Biblia dice,
Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden. Ellos te sostendrán para que no te lastimes los pies contra ninguna piedra. Y aquí viene lo del Salmo 91:11. Porque Él dará orden a sus ángeles para que te protejan a donde quiera que vayas. Ellos te levantarán con sus manos para que no tropieces con ninguna piedra. La respuesta de Jesús es muy sencilla. Jesús le contestó, la Biblia también dice, nunca trates de hacer caer a tu Dios en una trampa. Y regresamos nuevamente a Deuteronomio. No pongas a prueba al Señor tu Dios como hiciste en Masá. Y nos dice, y pusieron a prueba al Señor preguntando, ¿está o no está el Señor con nosotros? ¿Y qué tiene que ver esto? Pues mucho. Las promesas de Dios no están para ser probadas. Las promesas de Dios están para ser creídas. Lo que Satanás le dice, tú eres el Hijo de Dios y Dios dice esto de ti, prueba. Prueba que es verdad, manifiesta esa gloria. ¿Cuántas veces las personas se presentan delante de Dios reclamando promesas? No me has dado, no me has quitado, no me has puesto. ¿Quiénes somos para reclamarle? Lo que tenemos que hacer es extender la mano de fe y recibir por gracia las promesas de Dios. Atención, Dios promete y Él cumple en el momento necesario, en la situación precisa, en la oportunidad que se requiere. Y vamos al libro en el Antiguo Testamento de Números, que dice, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Cristo resistió la segunda puerta. La vanagloria de la vida, versículos del 8 al 10, le llevó a un monte alto, le muestra los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dice, todo te daré si postrado me adoras. La vanagloria de la vida actúa en esta tentación. Tú has venido para reinar, tú has venido del cielo, eres el rey, esta es la realidad. Tú has venido para morir, no hay duda, pero tú eres el rey y has venido para recuperar los derechos que yo tengo sobre los reinos del mundo, porque a mí me fueron entregados. No discutamos, no hay problema. No tienes necesidad de ir a la cruz, no tienes necesidad de morir, no tienes necesidad del desamparo, no tienes ninguna necesidad. Tú los quieres, yo te los doy porque son míos, solamente que postrado me adores. Lo que no quiere entender el adversario es que Cristo viene en comisión de servicio de parte de Dios y acepta la voluntad de Dios. Mi comida es que se haga la voluntad del que me envió, Juan 4:34. De otra manera, cuando Él viene en una situación de servicio, acepta voluntariamente la sumisión al Padre para hacer su obra. Se refiere esto en Filipenses 2:8. Por tanto, los mismos profetas anuncian que Cristo viene como siervo. ¿Siervo de quién? Siervo del Padre. En ese sentido, el hombre Jesús está adorando a Dios, porque adoración, ojo, no es actividad, acción o diligencia. La adoración es una actitud, disposición y proceder. Yo adoro a Dios y alabo a Dios, no porque canto o porque hago esto o aquello. Mi vida es un acto de adoración
en la medida en la que yo obedezco, me someto, me sujeto a Dios. No es nada más ir los domingos y cantar unas alabanzas. Si realmente estás decidido a adorar a Dios, tienes que obedecer, te tienes que someter, te tienes que sujetar. El plan de Dios es este: hijo mío, vas al mundo, lucharás en la cruz, morirás por ellos y recuperarás la gloria del reino, y tú eres el rey. Satanás abre un camino diferente. Nada de cruz, nada de oprobio, nada de dificultades. Cuando nosotros aceptamos este camino, dejamos de adorar a Dios. Jesús le dijo: largo de aquí, Satanás, porque las Escrituras dice: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y regresamos a Deuteronomio. Por lo tanto, adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. En la medida en que usemos el poder de Jesús, la autoridad de Jesús, y neutralicemos al tentador cuando nos está tentando, para usar la autoridad de Jesús tienes que estar en comunión con Jesús. Si tú eres un cristiano dominguero, no estás teniendo una comunión con Jesús, no lo estás obedeciendo, no estás acatando sus mandamientos. No es posible neutralizar al tentador en el nombre de alguien a quien tú no reconoces como Señor en tu vida. Mi Dios y Padre bendito, te damos infinitas gracias por este día, regalarnos vida, salud, alegría, paz y protección. En tu palabra dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Te pedimos, mi Dios, nos ayudes y permitas que nosotros, cuando leamos la Biblia, la comprendamos, la entendamos y también que la llevemos a la práctica. Mi Dios amado, protégenos de las tentaciones. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.